11:28. No todos los 28 son malos. El 28 era un lugar donde llevaban olor. ¿Cómo vas a...? Oh, esa tipa está 28. 28. Yo que estoy dejando cada rato, ¿no? Un consejito. Estamos en el mes de la Biblia, el mes cuando nos debemos empeñar por acercarnos más a la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia, alimentarnos de ella, a buscar indicaciones precisas para progresar cada vez más en nuestra vida. Concretamente, ¿qué vas a hacer de distinto para vivir este tiempo que el Señor te regala? Sería bonito, bueno, que buscaras un sitio solo en tu cuarto o en la casa, colocaras allí la Biblia para que todos los días te acuerdes y la leas con frecuencia. Segunda Timoteo 3:15 y 16. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Jesús. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies. 105, ¿verdad? 119, 119, 105. 119. César. Se me olvidó. Se me olvidó. Bendice a Jehová. Que le dijiste César a Melvin. No, fue a ti que yo te dije César. Tú dijiste Salmo 119, yo te dije 105, César. O sea que no dijiste el versículo. Ah, no. Yo pensé que tú le dijiste César a Melvin. No, él me dijo a mí, tú estás aquí. César no me lo dije. Ok. El Salmo 119, al igual que, ¿cuál es el otro salmo? Un salmo que tiene el alfabeto hebreo. Ese tiene un acróstico. ¿Cómo va así? Sí, búsquelo. Tiene un acróstico. Tiene Bet, tiene Aleph, tiene Dalet, búsquelo. Si usted la lee con detenimiento, usted va a encontrar muchos detalles en la Biblia. Búsquelo, mire a ver si yo estoy equivocado. Ya. Salmo 119. Salmo 119. Uno de los salmos que contiene el alfabeto, el alefato hebreo. En el 1, si usted va al 1, dice Aleph. El 43. Esa es la primera letra del alefato, Aleph. ¿Cuál es? Después vamos a hablar de eso. Iba para allá, me la sacaste de él, pero no es ahora. Pero contiene todo el alfabeto hebreo. ¿Quieres saber más? Investíguelo. Santo. Qué revelación. Dice aquí que mucha revelación muy tal.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dice este salmo, el verso 19, el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando habla de sus mandamientos se refiere a su palabra. Dios le dijo a Josué: cuídate, medita en la ley que Jehová le dio a Moisés todos los días de tu vida. No se aparte de ella ni de día ni de noche. Cuídate guardar esos mandamientos que yo le di. O sea, no es que lo iba a engavetar. No era que lo iba a poner en una gaveta, que lo iba a poner, no. Era que lo iba a accionar, que iba a moverse conforme a los mandamientos de Dios, conforme a lo que Dios le dijo a Moisés. Y regresando a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿El periódico está inspirado por Dios? No. No. Ay. Pues dice toda la escritura. Pero de la Biblia. Hay que ver la traducción. Pero de la Biblia, ¿verdad? Ese anda por ahí. Hay que ver la interpretación. Dice, en el original, en el más original dice: toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto quiere decir en ese contexto maduro. O sea, César, que no tiene que ser relativamente, aunque toda la escritura tiene que venir por la Torah, todo el Nuevo Testamento y parte del Viejo tiene que venir por la referencia de la Torah. Si uno hace una escritura uno propio. No necesariamente tiene que ser la Torah, porque hay cosas del Nuevo Testamento que no están en la Torah. Él quiere decir que toda la escritura que fue inspirada por Dios, Dios tomó un campesino y le dijo: vete y cásate con una prostituta. Llégate a ella y ten un hijo. O sea, él estaba mostrando con eso. La excepción no rompe una regla. Él no te manda a todo el mundo a eso mismo. Él estaba mandando a este campesino a esto y a escribir esto, porque él estaba reclamándole al pueblo lo mismo que le estaba haciendo. El pueblo, él le decía al pueblo de Israel: así como usted ese hombre, ustedes se están prostituyendo. Si usted no conoce la interpretación, dice: ¿qué es esto? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Toda la escritura que es inspirada por Dios. La Biblia no bajó del cielo como yo tirar esto, sino que Dios tomó el conocimiento de esas personas y los inspiró a escribir. Pero primero había algo. Anoten lo que tienen cuaderno. Traigan su cuaderno, que es un estudio. La gente del cuaderno no tiene dedo. La tradición oral. ¿Qué era la tradición oral? Bueno, al principio no había escritura. No se escribía, sino que, como dice el libro de Deuteronomio, estas cosas tú las vas a hablar en una fogata, las vas a hablar en la noche en tu casa, se las vas a decir a tus hijos, se las vas a enseñar a tus hijos. Eso se escribió Moisés, se le atribuye a Moisés que escribió esto en Deuteronomio, que se hablara en las casas, que se dijera, que se escribiera en las puertas. Átale en tu cuello, escríbele en la tabla de tu corazón, escríbele en tu puerta, escríbele en tu cama. O sea, tener las escrituras era para recordarse de ella, de los mandamientos. Cuando se habla de los mandamientos, se está hablando de las escrituras, de lo que escribió Moisés. ¿Por qué digo se atribuye a Moisés? Porque había que romper ciertos conceptos de que
la creación, por ejemplo. Todas las culturas antes del pueblo de Dios tenían su creación, pero ellos tenían que presentar algo por encima de ellos. Los primeros 11 capítulos de Génesis están escritos en un hebreo más antiguo, y después de ahí en adelante otro. Y si ustedes se fijan en muchas cosas, en muchos escritos del Antiguo Testamento hubieron mujeres sobresalientes, pero en otros, si usted se fija, como que denigra a la mujer. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso, Melvin? Los masoretas, porque era pictográfico, era el enrede que usted ve en la Torá, que usted quizá lo ve en el hebreo. Los masoretas agarraron y le pusieron letras. Y los masoretas eran unos sacerdotes rígidos, que las mujeres nada más eran para tener hijos y para cuidar la casa. Como los que están por ahí por la mitad ahora, eso. Sí, ellos se quedaron con esa costumbre. Pero la Biblia muestra muchas mujeres valerosas. Le da su lugar a las mujeres. Los talibanes son así. Exactamente. Los hijos de Ismael y los hijos de, ¿cómo que se llama el otro hermano de Jacob? De Esaú. Dice la carta a los hebreos. Yo siempre trato de enseñar eso. A lo que los evangélicos tenemos la mala costumbre de llamar libro a lo que es una carta. Y a lo que es un libro lo llamamos carta. Lo llamamos carta. ¿Cómo así? La carta de Reyes. Reyes no es una carta, es un libro. El libro de Lucas no es un libro, es un evangelio. Y a los versos le llamamos capítulo. Y a los versos le llamamos capítulo. Y a los capítulos versos. Y a los capítulos versos. De atrás para adelante y de adelante para atrás. Y encontramos y nos enamoramos de algo que dice Juan Carlos Árriga. A la altura del verso tal. Que yo siempre digo, ¿y dónde encontraron esa altura? Me gustó eso. Oye, está bueno eso, César. Sí, suena bonito, pero ¿Cómo es? ¿Cómo es la forma correcta? ok, la forma correcta. Lucas 5, versículo como. No, Lucas capítulo 5. el Evangelio de Lucas Según San Lucas. no es según San, No, yo porque ese San usted lo juega de quincena o mensual. El San se lo puso la Iglesia Católica. Lucas, Entonces César, porque usted es santo, la Biblia nos llama santo a nosotros. San Fabián. Santo. El fuerte, ¿quién como Dios? El fuerte, ¿quién como Dios? Dice según San Marcos, pero no es según San Marcos. San Juan también. Evangelio de Juan. Johanán, dice. Johanán. Entonces, una carta o una epístola es como que yo agarre y le escribo una notita a usted. Mire, usted lo que tiene que hacer es esto. Eso fue lo que hizo Pablo. Ahora un libro cuenta ciertas historias. Por ejemplo, el libro de Crónicas. Los libros de Crónicas 1 y 2. La carta de Crónicas no es una carta. Vamos conmigo a Primera de Crónicas. No, al primer libro de Crónicas. Y esto se corrige 1002 veces. Y 1002 veces seguimos con él. Hebreos 12. Dicen que la costumbre se lee. No, la costumbre es dura de romper. Los paradigmas son puros de romper. No, Hebreos 4.
me perdió la hoja otra vez. ¿Otra vez? No, esas hojas confunden a uno, sí, porque yo tengo miedo a las hojas. No, yo tenía el estudio aquí, Ay, yo tengo miedo a pero el estudio está aquí. la que tengo un zancor y las hojas. La que tengo un río feo. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que hemos de dar cuenta. Su palabra, porque que somos muy almáticos, muy sentimentales, agarra y nos divide. El alma y el espíritu, lo de Dios y lo de la carne. Entonces, discierne los pensamientos de nuestros corazones. A veces nosotros estamos leyendo la Biblia y el Espíritu Santo nos da la iluminación. ¿Cómo así? Iluminación nos da a entender lo que estamos leyendo. Por eso usted, antes de leer la Biblia, tiene que orar. Tiene que encomendarse a Dios. ¿En cuántos idiomas se escribió la Biblia? ¿Cómo nos llegó? Bueno, dije al principio, la tradición oral. Agarraban y se sentaban en fogata y hablaban que Dios hizo el universo de tal y tal manera, el hombre pecó, esto, aquello, para explicar, para romper todas las enseñanzas que había, mostrando a Dios superior a todos los otros dioses, que no había Dios fuera de él. Y luego lo escriben los primeros 5 libros. ¿Quién me dice cuáles son los primeros 5 libros que le atribuyen a Moisés? No, hombre, una gente de lo nuevo. A ese grupo de Griselda, Hamilton, Ima. no, ni Hamilton es demasiado Hamilton. ¿Sabes Hamilton? Sabe mucho, Hamilton. Vamos, Fabiana. No, Fabiana no, Fabiana no. Ahora, ese rascada, esa Fabiana. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Número. No. Éxodo, Génesis. ¿Fue Génesis el primer libro que se escribió? ¿Por qué usted dice que no? Job, el primer libro. El más viejo es Job. Génesis se puso al principio porque la palabra Génesis en hebreo es Bereshit. Bereshit. En el principio, Bereshit bara Elohim. Shamayim Ere. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, sí, Job es el primero que se escribe. Pero ya existía ya una tradición oral que hablaba de Génesis, de todo eso. Por eso Pablo menciona una ley. Pablo habla de una ley, aunque no había libro, habla de una ley que existía. César, porque una cosa es el libro y otra cosa es realidad. Si en realidad Adán y Eva son más antiguos que Job porque es la primera pareja. O sea, había tradición que hablaba de ellos. Pero Job es el primer libro que de verdad. Rompiendo toda cultura, toda creación que había en los otros pueblos. ¿Y quién escribió entonces los 5 primeros? Se escribe en Babilonia. Los sabios babilónicos, en un hebreo antiguo. Y luego, después cuando se escribe del 12 en adelante, con un hebreo un poquito más moderno de ese tiempo. Porque Moisés, ahí está la muerte de Moisés. Moisés va a escribir su muerte. Claro, entonces, igual que Samuel. Samuel no escribe su muerte, Samuel no escribe. Es que Dios
según se contaba, porque si yo, por ejemplo, esto, hay muchos que lo están grabando, pero si esto, dentro de 30 años, volvemos a repetirlo, quizás algunas cosas se pierdan, pero si está grabado, si está escrito, no se va a perder. Algo que le voy a enseñar de los evangelios. Los evangelios, Jesucristo vivió en el 30. Los fundamentalistas dicen que se escribió de una vez, pero se escribió del 70 en adelante, o sea, 40 años después. O sea, que Jesús, que Cristo no mandaba de que, voy a ir a levantar un buen tema para que escriba ahí. No, en la tentación, ¿quién estaba ahí? Cuando los 3 que él se llevó, que se transfiguró, estaban esos 3. Esos 3 le contaron a alguien y ese alguien escribió eso. Además, la Biblia, por ejemplo, en una usted encuentra a Jesucristo crucificado y en otra lo ve comiendo el cordero de la Pascua. Hay que ver cuál era el calendario, pues, qué enseñanza que te quiere dar el escritor. Ahí tiene que ver mucho el escritor. Según yo escuché hace mucho, dije, yo he entendido que Moisés incluso, según que escribió Génesis, como de otros libros, que contaban algo parecido de la historia cristiana. Cortando, no, rompiendo todo lo que había, lo que se decía por ahí. Pero es que había una costumbre que se sentaba, por ejemplo, yo me siento, yo voy a la casa de ustedes, me bebo un juguito, me como una galletita y empezamos a hablar de Biblia y luego usted decide, bueno, eso que se salta, y digo, a chévere, déjame ver si yo le saco un chismán y hago de ahí un libro. Y usted me dijo, está bueno eso que dijo César, déjame hacer un libro de eso. Como que el conocimiento es mío. Déjame llamar a César para seguirle preguntando del tema. Pero el tema es verdad, lo que pasa es que yo no puedo vivir. No, que era lo que pasaba, o sea, con los niños, desde los niños, ellos lo instruían, le contaban las historias interesantes, cómo Dios creó la tierra, esto, aquello, con lujos y detalles. Y vio Dios que era bueno. Y dijo, hágase la luz. Y luego dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso se contaba, luego se escribe, y se va escribiendo, se va mostrando historia. Le decía, el libro de ¿cómo que se llama? Crónicas, uno de los libros más aburridos que tiene la Biblia. Pero en medio de ese libro aburrido que habla de miles de genealogías, y fulano entró a fulano, y dice, usted no lo entiende, usted casi no lo entiende. Pero en medio de ese libro aparece, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. O sea, si usted lee con detenimiento, usted va encontrando los tesoros de la Biblia. Entonces, ¿cómo se escribe? ¿En qué se escribe? En papiro. El papiro era una planta que la abrían, la machacaban, la secaban y luego escribían en ella. Tablillas de barro. Imagínense, usted agarrar con esas 5 sillas, pajaina. Así mismo era la tablilla de barro, bien pesada. Porque en la tablilla de barro se escribían las cuentas, se escribía todo. Entonces en tablilla de barro, para que se conservara. Después que escribía que estaba blanda, la metían al fuego y la iban apilando. Y la cargaban cuidadosamente, muy cuidadosamente la cargaban. ¿Cómo? La ponían en animales, en carretas, para conservar esto. Luego surgen los manuscritos, copias que se hacían a mano. Entonces surge un grupo que eran los escribas. Los escribas eran los que andaban atrás
era el que tenía el rey para que le escribiera la ley. Venga, escríbame este dicto. El que no se arrodilla ante el estatua del rey va a ser echado en el foso de los leones. ¿A qué le parece eso? Al libro de Daniel. Ahí estaba el escriba escribiendo y venía el rey y lo sellaba. ¡Pah! Después que tenía ese sello, no se revocaba. Papiro. Kodesh. Era un pequeño, los Kodesh o los Kodesh eran pequeños rollos. Y estos rollos se fueron juntando, aparecieron en Qumran, los rollos del Mar Muerto, cerca del Mar Muerto. Dice la historia que había un campesino, habían dos pastores jugando a donde mi piedrecita llegara más lejos. Y tiraron la piedrecita y la piedrecita se fue en una cueva. Cuando hizo así, la tinaja que había aquí, la llevaron. Oyó el sonido de una tinaja rota. Cuando entran, encontró esos papeles. Y esos papeles, para él no tenían ningún valor. Se lo vendió a alguien por bagatela. Y le preguntó dónde lo encontraste. Había más donde estaban. Entraron a la cueva, escarbaron esa cueva de Qumran. Usted lo puede buscar en arqueología bíblica y ve los documentos de Qumran. Y cuando aparecen, cuando empiezan a traducir. Yo tenía un amigo mexicano que me dijo: ¿tú quieres que yo te mande un par de rollos? O sea, par de rollos de lo antiguo. Dime, para comprarte las copias. Digo, pero mándamelas. Y al perdérseme el teléfono, perdí bajé a la clip-off, se me perdió el teléfono, perdí el contacto con él. Pero él me iba a mandar unos cuantos rollos de esos del Antiguo Testamento para estudiar, para ver, o para ponerlo de exhibición. O sea, no, yo tengo los rollos en la mano. Pablo le dijo a Timoteo: trae los rollos, tráeme los rollos. Y dice que Jesús entró y abrió los rollos en el libro de Isaías. Y en uno de los que apareció en Qumran apareció Isaías 55. Completo. Y luego esto se va traduciendo a diferentes idiomas. Llega la versión, la Septuaginta, la versión de los 70. Cuenta la historia que hubieron 70 eruditos que los pusieron en diferentes lugares y tradujeron lo mismo. Luego está la Vulgata de Jerónimo. Dice la Iglesia Católica San Jerónimo, pero Jerónimo era un hombre de Dios. Tradujo la Biblia al latín vulgar para que el pueblo tuviera acceso a la Biblia. La Vulgata latina, la del vulgo, del pueblo. Luego viene Martín Lutero y dice: la primera vez que sentí ganas de robar fue robarme unos manuscritos. Y tradujo la Biblia a su idioma. Y luego Casidoro de Reina y Cipriano de Valera se roban unos manuscritos por ahí. Y ahí está la Reina de Valera. Huyendo era que andaban. Huyendo andaban. Traduciendo y huyendo. Traduciendo y huyendo. César, ¿sabes que le gusta mucho el conocimiento? Coge el otro micrófono. Porque le gusta mucho el conocimiento, César. A veces le pasa cuando nosotros en usted. Claro. Una vez estaba yo en la librería, le vi un libro, ese libro lo eché yo en una mochila más de 10 veces. Yo no voy a hacer eso. Después te acordaste que era cristiano. No es verdad. Entonces, la Biblia, dice Pedro, ninguna profecía bíblica Es de interpretación. es de interpretación personal. Sino que los santos hombres de Dios
Está la versión Pechita. La Pechita. A los primeros 5 libros se le llama Pentateuco. La Torá. 25. 5. Y hay algo que se llama el canon. ¿Qué es el canon? Un círculo de gente que jugaban No. Cacho. a saber la Biblia. La palabra canon viene del griego para o regla. Regla de medir. Son los libros que aceptó la iglesia en ese entonces. Pero habían dos más famosos, el canon alejandrino y el canon palestinense. ¿Por qué los católicos tienen 72 libros y nosotros tenemos 66? No, esa es la Biblia católica. No hay Biblia católica ni Biblia evangélica. Lo que pasa es, y los evangélicos sin saber, le llaman libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? De origen desconocido. Eso es apócrifo. Pero los libros son deuterocanónicos, o sea, del segundo canon. Yo quiero que escriban y me investiguen qué es el canon de Muratori para el próximo jueves. Escribe en su tabla ahí lo que tiene Miguel, mira ahí. ¿Qué es el canon de Muratori y diferentes cánones de la Biblia? Muratori. Muratori. Oratorio. Muratori. Es el canon. Literatura apocalíptica. ¿Qué es la literatura apocalíptica? Muratori. ¿Y cuántos son? Anote esa pregunta bien. Yo lo tengo, chicos, que vayan. Diferentes cánones. ¿Cuáles son los diferentes cánones? Investigue sobre los rollos del Mar Muerto. Shut up. ¿Qué es la literatura apocalíptica? Literatura apocalíptica. ¿Qué fuente se utilizó para escribir los evangelios? Pedro dijo, porque pero que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué fuente utilizaron para escribir los evangelios? Mira, mañana hay que comprar la iglesia de abajo. Claro, buena tarde, pero más demasiado. A ver, más todo. No, está bien, tengo que leer el último. Me voy a regalar lo que Fabiana preguntó y Venga acá, el verso más largo de la Biblia, ¿cuál es? El capítulo más largo. Salmo 119. Capítulo más corto. 117. Johanna sabe. El verso más corto. Jesús lloró. Está entre Jesús lloró y Salmo 118:8. Se lo dejo de estar bien. Toda
la escritura que es inspirada por Dios. En estos días, yo creo que era, ¿quién fue que leyó Apocalipsis? Donde dice, y todas las cosas de este libro, o sea, no se está refiriendo a la Biblia entera, está hablando de este libro. Por eso es que la Biblia, usted tiene que escudriñarla, como cuando usted deshuesa un pollo. Cuando busca una aguja en un pajar, porque tiene muchas cosas preciosas, muchas cosas hermosas de parte de nuestro Dios. La Biblia nos llegó a base de sudor, lágrimas, sangre de hombres de Dios que Dios le mandó para traducirla. Pero en nosotros está la responsabilidad de amarla, de cuidarla, de ponerla por obra, de pedirle a Dios, porque una cosa es la revelación, que Dios te dé un sueño, que Dios te muestre una visión, que Dios te dé una profecía, y otra es que el Espíritu Santo, porque dice Jesús, las palabras que yo les he hablado son vida. Vosotros sois limpios por las palabras que yo les he hablado. Vosotros sois limpios por las palabras que yo les dije. Él les dijo a los discípulos y nos dice a nosotros también. Ahora está en nosotros coger la palabra como el canon, o sea, como una regla de medir nuestra vida, nuestras acciones, cómo nos estamos conduciendo. Porque no siempre Dios va a traer una profecía, no siempre Dios va a hablar, pero Dios siempre, el Espíritu Santo te va a iluminar en base a sus escrituras. Por eso decía la canción, tu palabra es como agua en el desierto. También hay gente, César, que sabe mucho de la palabra, pero se pierde algo que es muy sencillo y son orgullosos. De nada te sirve saberte la Biblia con el canon, el cono, el estribo, la rueda, ¿cómo le llaman la cosa? La banda. Y tú párate arriba y tu actuación es el orgullo donde el diablo te en ti. No fluye, debe haber una combinación tanto de la parte del estudio de la Biblia y el Espíritu Santo esté fluyendo para que haya un balance para que se pueda ver la fluidez de Dios. El problema perdón que lo mencione, edita eso, muchachos, para que Papá Núñez no me jale los bigotes. Entonces los salmos, decía Fabiana, ¿qué es Sela? En los salmos hay una palabrita que dice Sile o Sela, como dice escrito. Eso no tiene una traducción literal, pero quiere decir pausa. Toma una pausa y medita lo que leíste. Dios te dice, toma una pausa y piensa qué estás haciendo. Medita qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien para que lo refuerces. Eso es Sela, o Sela, como dice el texto. Dime, Rolando. Yo tengo varias aclarar. Primero es que aunque este señor que se inscribió primero pudiera ser que se plasmaran primero sus escritos. No sé, eso mismo se habla. Pero en el orden de la Biblia no lo van a poner a él primero, porque lamentablemente se va a hablar de cosas que la gente no va a saber. Igual, si comenzamos a leer la Biblia para conocer primeramente a Jesús, Jesús habla de Juan el Bautista, entonces vamos a quedar en el aire, porque no vamos a ver. Jesús se refiere también a Salomón, cuando habla que los pinos se vistieron más. Entonces, habla de este personaje, que si lo leemos desde ahí, entonces vamos a quedar en el aire. Otra cosa es... No, porque la Biblia tiene, dame un momentito, algo que se llama referencia cruzada. Eso lo decía yo. Claro, hay Biblias que lo tienen, me gusta la Biblia que tienen el versículo más abajo. O sea, cuando él habla de Salomón y se refiere a Salomón, la Biblia te lo explica de bajito o te explica dónde tú encontrás a Salomón. También el aclarando. Otra cosa es que no somos santos. Podemos santificar
explicarlo a través de la palabra y de llevar lo que es la ley de Dios, los mandamientos, pero no somos santos. No, la Biblia nos llama santos, no lo somos, no estamos en santificación así mismo como tú dices, pero ella nos llama santos. Podemos, pero dice, a los que están en santidad, que se santifiquen más, pero a los que están. César, yo quiero que tú le aclares ese punto a Sara, porque es un punto espinoso, el punto que tocó Rubén atrás. Entonces, muchos papeles por ahí tienen ese punto. Lo que pasa es que hay una teología que se llama la teología de la cesión. Los dones terminaron con los apóstoles. El último profeta fue Juan, porque dice que de los hijos de los hombres, el mayor de todos fue Juan. Y desde Elías hasta Juan fueron los últimos profetas. Fue Jesús que lo dijo exactamente. Jesús lo dijo. Pero no quiso decir que Juan era el último profeta, porque el libro de los Hechos, Hechos es un libro, no una carta. Dice Lucas: oh excelentísimo Teófilo, en mi otro tratado, o sea, en mi primer tratado, yo intenté explicarte las cosas que pasó Jesús. Y en este tratado te voy a explicar lo que pasó después de que Jesús murió y resucitó. Y toma la característica del libro de aquel entonces. Los otros eran cartas. Los otros eran evangelios. ¿Qué son los evangelios? Son relatos. Porque no dice, en el 1970 nació Jesucristo, murió en el 1979. Lo dice así el evangelio. No es histórico, sino que te está enseñando quién es Jesús. ¿Para quién se escribieron todas las cosas de atrás? ¿De quién se escribieron todas las cosas de atrás? El evangelio del Antiguo Testamento, ¿usted sabe cuál es? Yo lo llamo así, muchos autores lo llaman así, Isaías. Si usted lee Isaías es que habla claramente de la venida de Jesús, del Mesías. Y la joven estará, y la joven, la virgen, estará encinta, estará embarazada. O sea, virgen, nosotros vemos virgen a la muchachita que le falta el himen, que tiene el himen, pero ellos tienen más de 12 y pico de vírgenes en su idioma, de su edad. O sea, Betulá, Alma. O sea, una virgen era una de tal edad que no le había llegado el periodo, como pasaba con María. Dice María: ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? No le había llegado la costumbre. Entonces, César, y el Espíritu Santo hace un milagro para que ella quede embarazada. Entonces, mira, César, lo que quiero que tú lo que son los profetas del orden de lo que es la escritura del Mesías, porque el Mesías el Mesías en sí era un profeta. O sea, el Mesías tenía que tener 3 cualidades, de muchas de ellas. Tenía que ser rey, sacerdote y profeta. Entonces, usted no ve a Jesús entrando al templo a ofrecer sacrificio. ¿Cuál sacrificio ofreció Jesús? Ninguno. Al mismo. El sacrificio más grande y único, el acepto por Dios, el mismo. Ahí tú lo ves como sacerdote, y el libro de los Hebreos, eso es lo que te muestra. Ahora, de él en adelante, la profecía no es igual que en el tiempo aquel, que los profetas andaban itinerantes. O sea, hay profetas que Dios tiene itinerantes. Hay gente que Dios tiene, están aquí en la tierra, y el oído él se lo pone allá en el cielo y le dice esto, le muestra aquello. O sea, que no que hay profetas, hay, pero no conforme. Hay profetas no conforme a la línea del Antiguo Testamento. Porque si usted, vuelvo al libro de los Hechos, a Pablo lo agarraron. El hombre de este cinto, así mismo va a ser encarcelado. Eso fue un profeta. Y dice que las hijas de que si yo quién, disculpe la expresión, profetizaban en el libro de los Hechos. O sea, que hay cosas que aunque te le enseñe una teoría, no han terminado de parte de Dios. Y Dios no se encierra solamente en el libro.
Y mucha gente te dirá, como me dijo cuando yo me fui de luna de miel, dice un homosexual, yo no creo en la Biblia porque es muy viejo. Por viejo que cree. Ah, pero tú crees en Juan Pablo Duarte y tú crees en todas esas cuestiones. Y tú no estuviste ahí. Y yo le dije al texto más viejo y empecé a hablar y empecé a enseñarle la Biblia. Úsale. Pero como dijo Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces él sabía. Él sabía, lo que pasa es que él quería justificar su vagabundería. Exactamente. Él conocía la Biblia. Así pasa con nosotros los cristianos. Cuando él, sorprendido, yo pensé que tú me ibas a recriminar porque yo soy como, digo, no, yo no recrimino a nadie. Cada quien conoce, yo te puedo hablar de parte de Dios y decirte quién es Dios, pero yo no te voy a decir que te va para el infierno. Tú mismo lo sabes que te va para el infierno por tus actitudes. Que tienes que buscar a Dios, que tienes que arrepentir. Dime, Rolando, sigue. Sobre lo que dijo Rubén ahorita, el don de lengua. En la misma palabra dice que si una persona va a hablar en lengua y no tiene quien pueda traducir, de nada sirve al público, simplemente se edifica a él, porque el público no va a entender. Eso es así. Entonces, tal vez, por eso algunas iglesias toman esas medidas. No, es por la teología de la sesión. Hay iglesias que no es porque los dones ya se acabaron. Porque los dones y los profetas y la lengua y todo eso fue hasta. Eso son cosas de tus emociones, dicen muchos pastores. Estoy emocionado. Y algunos hablan hasta sin saber, diciendo que son cosas del enemigo. Y si habló lengua, si se remedió mucho, lo meten con un partido. Dios tiene que venir con una Póngase sobre sus pies. Sí, dice las